Así es, juntos es mucho mejor. ¿Suena familiar esa frase? Juntos es mucho mejor. Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 15, dice una versión: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y Salmo 133:1, aquí están los fundamentos de lo que hoy día vamos a ver y vamos a conversar en nuestros grupos de vida. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. El significado de la vida es compartir. El significado de la vida es compartir. La intención de Dios, la voluntad de Dios, es que nosotros experimentemos la vida juntos. De hecho, la Biblia llama a esta experiencia de comunidad, a esta experiencia de vivir la vida juntos, lo llama vivir en comunión. En la actualidad, sin embargo, la palabra comunión se ha ido como vaciando un poco del significado bíblico, del significado que Dios le ha querido dar siempre a este concepto de la comunión. Porque esta palabra a veces la utilizamos para distintas formas. Nos referimos, por ejemplo, a una conversación espontánea que se da. Decimos, oh, tuvimos un tiempo de comunión, a la sociabilización o al compartir una comida o un momento divertido, le llamamos un tiempo de comunión. Pero la verdad es que es mucho más profundo que eso. La comunión bíblica es lo que necesitamos experimentar. La verdadera comunión es mucho más que asistir, por ejemplo, a los servicios dominicales. En el caso de nuestra iglesia, lo llamamos experiencia. Y la comunión va mucho más allá que eso. La comunión es experimentar la vida juntos. Por eso siempre, tú vas a escuchar, Nano dice mucho, fuimos llamados a pertenecer, no solo a creer. Siempre dice, no busques una iglesia a la cual asistir, sino una familia a la cual pertenecer. De alguna manera nosotros pensamos que nuestra vida de fe la tenemos que experimentar en un lugar y la tenemos que experimentar en una asistencia a un lugar. Entonces, claro, los judíos tienen sinagoga y su fe, mucho de su fe la experimentan ahí. Los musulmanes tienen las mezquitas. Entonces, los cristianos, los templos. Y de alguna forma, inconsciente o conscientemente, hemos llegado a creer que nuestra vida cristiana y nuestra vida que Dios nos llamó a vivir en la fe con otros creyentes se desarrolla en lo que llamamos templo, iglesia. Y qué curioso y qué divertido es que en Raíz, de hecho, tenemos un cine. Ahí nos reunimos. Así que nadie puede hablar de la iglesia o templo porque es un cine. Pero cuando hablamos de comunión, y cuando hablamos de comunión bíblica, la cantidad de personas importa, es importante, es un tema de cantidad también, porque en una multitud, porque ojo, Dios ha ido bendiciendo nuestra iglesia y cada experiencia vamos conociendo nuevos amigos, vamos conociendo nuevas personas, Dios está sumando a su iglesia nuevos creyentes en él, y él lo está haciendo. Y obviamente ya casi estamos hablando de una multitud, pero en una multitud podemos adorar, en una multitud podemos todos juntos cantar y celebrar a nuestro Dios, pero no vamos a poder tener tiempos profundos de comunión, porque para eso necesitamos, tú y yo, un grupo más pequeño. Necesitamos un grupo de vida, necesitamos un grupo de creyentes más reducido donde podamos conversar, compartir, expresarnos, hablar y poder empezar de a poco a experimentar esa comunión verdadera. Todos los cristianos necesitan un grupo pequeño. Todos los cristianos necesitan, de todas las iglesias del mundo, necesitan compartir la vida de fe, la vida cristiana en una comunidad. Por desgracia, pertenecer a un grupo vida o un grupo pequeño no es garantía de que podamos experimentar una comunión genuina y verdadera. No es garantía. Es un paso importante. Recuerda, primero gateamos, después caminamos, después volamos. Y obviamente, yo le puse más, volamos, pero en realidad es gateamos, caminamos y corremos. Y después volamos.
Y todos los cristianos necesitamos ese grupo y necesitamos a poco comenzar a experimentar esa vida de comunión. Algunos grupos pueden ser superficiales en la comunión eh, y no tener idea de lo que es experimentar la comunión genuina. Podríamos decir que en ciertos grupos se experimenta una falsa comunión. Y es de eso de lo que hoy vamos a ver y es de eso lo que hoy vamos a conversar. ¿Cuál es la diferencia entre una comunión verdadera y una comunión falsa? Eh, Creo yo que es de sentido común que para descubrir algo que es falso necesitamos pasar tiempo en lo verdadero. Me imagino yo que, por ejemplo, a la policía de la Brigada de Delitos Económicos, para poder detectar un billete falso, los hacen pasar mucho tiempo entendiendo un billete verdadero, porque de esa forma, cuando se topen con un billete falso, lo van a reconocer de inmediato. Y porque lo falso no tiene mucho sentido enfocarse en estudiar lo falso, porque lo falso siempre va cambiando, va rotando y lo verdadero permanece. Necesitamos pasar tiempo en lo verdadero. ¿Te has fijado, por ejemplo? Yo admiro mucho a los eruditos bíblicos, la facilidad que ellos tienen para detectar una doctrina que es falsa. ¿Y cómo lo hacen? No estudiando tanto en sí la doctrina falsa, sino que pasan mucho tiempo en lo verdadero. Y como pasan tanto tiempo en lo verdadero, les es fácil detectar lo falso. Bueno, necesitamos entonces entender cuatro características principales o esenciales de la comunión verdadera. Insisto, podríamos estar experimentando una comunión no tan bíblica, no tan real, y necesitamos entonces estudiar, entender cuáles son las características entonces de una comunión verdadera, una comunión más bíblica. Número uno, aquí entonces vamos a empezar a abordar. ¿Estás listo? Vamos. En la comunión verdadera experimentamos autenticidad. En la comunión verdadera experimentamos autenticidad. La comunión auténtica no es superficial, consiste en una expresión genuina de quienes somos, de corazón a corazón, desde lo más íntimo de nuestro ser. La autenticidad es exactamente lo contrario a lo que experimentan algunas iglesias. Esto que voy a decir que queda entre nosotros, de aquí no sale, ¿ok? De aquí no va a salir. Pero tristemente en algunas iglesias existe mucha superficialidad respecto a quiénes somos. Hay muchas caretas. Creemos que cuando estamos con otros cristianos, tenemos que mostrar cierta imagen de santidad, cierta imagen de pulcridad, y nos ponemos entonces un personaje. Entonces nos ponemos el traje personaje de cristianos, de que está todo bien, de que somos personas correctas y empezamos a vivir caretas. Algunas iglesias experimentan eso. Nano siempre dice, en raíz enfatizamos la autenticidad por sobre la formalidad. Lo que buscamos es poder generar un ambiente de autenticidad. No hay nada más exquisito que eso. No hay nada más liberador, no hay nada que traiga más descanso que estar en una comunidad donde puedes ser auténtico, donde no buscamos que seas perfecto, sino que seas tal cual eres tú, con nuestros problemas, nuestras debilidades, que podemos expresar claramente nuestros fracasos, lo que nos está pasando, lo que nos está complicando, y podemos abrir nuestro corazón y ser completamente auténticos. Si tú no estás experimentando autenticidad en tu grupo, te invito a que empieces a dar pasos en ser más auténtico. Necesitamos experimentar la autenticidad en nuestros grupos. Dios dice que la verdadera comunión es cuando somos transparentes en nuestra vida. Primera de Juan, en el capítulo 1, del versículo 7 al 8, dice esto. Dice, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Nos engañamos a nosotros mismos y no
tenemos la verdad. Habla de la luz. El mundo dice que la intimidad se da en la oscuridad, pero Dios dice que la intimidad se da en la luz. Cuando somos transparentes, podemos tener un grado mucho más profundo de comunión, porque la oscuridad sirve para esconder nuestros dolores, esconder nuestras culpas, nuestros temores, nuestros fracasos, los escondemos. Es más, todas esas cosas que no somos capaces de hablar, todas aquellas situaciones, circunstancias que están luchando dentro de nosotros, que estamos peleando dentro de nosotros y no somos capaces de decirle a otro lo que pasa, es precisamente eso lo que está fuera de control en nuestra vida. Y tú y yo necesitamos un grupo vida en el cual podamos sacar a la luz las cosas que nos van pasando. Ahora, obviamente, esto es un riesgo, porque el abrir tu corazón y ser completamente honestos, somos expuestos a defraudar o decepcionar a otras personas, incluso podríamos volver a ser heridos contando nuestras propias heridas, pero es un riesgo que vale la pena asumir. Santiago en el capítulo 5, el versículo 16, quiero leerte una paráfrasis. Una paráfrasis es lo mismo, pero dicho con otras palabras para enfatizar algo de ese versículo. Dice, nuestra práctica debería ser confesarnos unos a otros nuestros pecados y orar unos por otros para poder vivir todos juntos y ser sanados. Santiago 5:16. Naturalmente que buscamos que en un grupo vida se dé este ambiente de confianza, de confidencialidad. Siempre en nuestro grupo vida, siempre decimos lo que aquí conversamos, aquí se queda. Tratamos de ser muy fieles y muy leales con eso, porque eso va generando el ambiente para que nos arriesguemos y podamos ser sinceros. Mira, primero sinceros con nosotros mismos y también sinceros con otros. Si te imaginas que existiera un reloj inteligente, así como los relojes ahora cuentan los pasos, que encuentro fantástico eso que te van midiendo distintos indicadores de tu cuerpo, y te imaginas que saliera un reloj inteligente que también, aparte de contar los pasos, contara las mentiras. ¿Te imaginas de eso? Que el reloj después de un año diga todas las mentiras que dijimos. Nos sorprenderíamos al darnos cuenta que son más las mentiras que nos decimos a nosotros mismos que las mentiras que le decimos a los demás. Para no caer en ese problema, necesitamos arriesgarnos de experimentar la autenticidad. No necesitamos politiquería, no necesitamos roles. Una vez tuve un jefe que me daba un consejo y me decía, Josué, en el trabajo tú te tienes que poner el traje de jefe. Entonces él decía, yo cuando llego acá, yo me pongo el traje de gerente. Y cuando voy a hablar con un gerente, me pongo otro traje que es como un traje de humildad, porque al cliente le gusta eso, que uno como que esté bajo perfil, se siente cómodo el cliente así. Y cuando llego a mi casa, me pongo otro traje, y cuando salgo con mi amigo, me pongo otro traje. La verdad es que no sé si será un buen consejo, pero al menos en la iglesia lo último que tenemos que hacer es ponernos trajes, es ponernos caretas. Necesitamos la autenticidad. Cuando somos auténticos, tendríamos que cerrar las puertas porque las personas están sedientas de un ambiente de autenticidad, de ser tal cual son, de no necesitar hacer puntos, sino que son aceptadas tal cual son. Número dos, en la comunión verdadera experimentamos reciprocidad. En la comunión verdadera experimentamos reciprocidad. La reciprocidad es el arte de dar y recibir. Y Dios también diseñó la vida para que compartiéramos los unos con los otros y experimentar una vida unos a otros. Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 25 dice, Dios diseñó nuestros cuerpos como un modelo para que pudiéramos entender nuestras vidas reunidas como iglesia. Esta es una paráfrasis. Cada parte dependiente de todas las demás partes. Se está hablando del cuerpo que Dios nos enseña que asimismo como diseñó nuestro cuerpo, diseñó la iglesia.
Y ningún miembro le puede decir a otro no te necesito. Todas las partes son interdependientes en nuestro cuerpo y también en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La reciprocidad es el corazón de la comunión. ¿Tú sabías que el corazón de la adoración es rendirse? El corazón de la adoración es rendirse. El corazón de la comunión es la reciprocidad, el unos a otros. Romanos 1:12 dice, entre nosotros, con la fe que compartimos, tu fe me ayudará y mi fe te ayudará. Mi fe te ayudará. Yo te necesito. Yo necesito todo lo que Dios ha puesto en ti y viceversa. Nos necesitamos unos a otros y nuestra fe se va fortaleciendo y somos más firmes cuando experimentamos la vida juntos. Juntos es mucho, mucho mejor. Romanos 14:19 dice, esforcémonos. Esto no es automático, esto hay que hacer un esfuerzo, no viene por ósmosis, no es magia, es un esfuerzo intencional, es una decisión que tomamos de vivir juntos. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Es recíproco. Vivir la vida juntos no quiere decir que nos vamos a comprar un gran departamento y todos vamos a vivir juntos. No, tiene que ver con experimentar la verdad de la Biblia. Hay más de 50 veces la Biblia dice unos a otros. Te quiero leer brevemente, el top 10 de los unos a otros que está en la Biblia, de los más importantes, ¿no? Yo lo llamo el top 10 de unos a otros. Pon atención. Primera Tesalonicenses 5:11. Animarse unos a otros. Soportarse los unos a los otros. Efesios 4:2 lo vimos la semana pasada. No te encariñes con tus aversiones personales. Estimar cada uno a los demás como superiores a sí mismo, saludarse los unos a los otros, Romanos 16:16, orar unos por otros, Santiago 5:16, servir los unos a los otros, Gálatas 5:13, aceptarse los unos a los otros, Romanos 15:7, exhortarse unos a otros, perdonarse unos a otros, amarse unos a otros. Fíjate cómo Dios nos va impulsando a vivir nuestra vida unos a otros. Esa es la verdadera forma de vivir en la iglesia. La iglesia no es un lugar, la iglesia la vivimos todos juntos. Hemos llegado a decir cosas tan locas como, oye, ¿a qué iglesia vas tú? ¿A qué iglesia vas tú? Si esa pregunta le hiciéramos a un cristiano del primer siglo, diría, ¿qué? Yo soy la iglesia. Y cuando vivimos la vida juntos, empezamos entonces a realmente funcionar de la manera que Dios quiere, esa reciprocidad. ¿Por qué? Bueno, en un grado más profundo, porque finalmente es parte de la expresión de su nueva creación. Son los códigos que ahora nuevos que Dios siempre quiso que rigieran a la humanidad. Y tú y yo, al venir a Cristo Jesús, somos parte de una nueva creación, donde todavía faltan cosas por recrear como nuestro mundo, y es cosa de ver lo que hemos convertido nuestro mundo, en los códigos que utilizamos para solucionar nuestros problemas, con guerras, con dolor, con sufrimiento. No son los códigos de Dios. Los códigos que Dios quiere para la humanidad siempre fueron de reciprocidad, de amor mutuo, de compasión mutua, de afecto mutuo, de edificación, de exhortación mutua, de ayudarnos y vivir la vida juntos. No es bueno que el hombre esté solo. Desde el principio, Dios diseñó la vida para vivir en comunidad y expresamos esa nueva creación cuando experimentamos la vida juntos. Así que número 2, una comunión verdadera, experimentamos reciprocidad. No existen los llaneros solitarios, no necesitamos unos a otros, no podemos crecer solos. Siempre se cree que el crecimiento espiritual es un ejercicio de soledad, así como Goku cuando se escapaba del mundo y estaba solo y luego volvía con más poder. En algún momento llegamos a creer de que la vida cristiana tenía que ser de ese estilo y en realidad es al revés. Crecemos en comunidad unos a otros. Número 3, la comunión verdadera experimentamos con
compasión. En la comunión verdadera experimentamos compasión. La compasión no se limita simplemente a dar consejos rápidos y soluciones cosméticas. Cuando viene un amigo y nos cuenta un problema, tenemos la tendencia de decir, hermano, no te preocupes, Dios te va a ayudar, el Señor te va a fortalecer y debes tener fe, amigo, ten fe. El Señor te va a ayudar y te va a fortalecer, así que ya deja de estar así como estás, levántate y levántate en fe. Amén, amén. Y te vas. Y ahí yo, y creemos que, incluso decimos, oh Señor, gracias porque me usaste. Qué gran conversación hemos tenido. La compasión es cuando tú te das un tiempo de ponerte en los zapatos del otro. La comunión verdadera se experimenta la compasión, le llaman empatía. La Biblia le llama compasión. El problema es que muchas veces andamos muy apurados y queremos arreglar rápido las cosas. Y cuando alguien nos expresa su problema, inmediatamente queremos solucionar ese problema. A veces porque estamos apurados y otras veces de un corazón honesto y sincero que quiere ayudar. Pero hay que darse un tiempo a la compasión. Hay que darse un tiempo de entender los sentimientos que los otros tienen. Tenemos una tendencia a menospreciar los sentimientos de otros, pero la verdadera comunión se empieza a dar cuando somos conscientes y entendemos los sentimientos de las otras personas. Mira, respecto a la comunión, la compasión es tan importante porque también podemos experimentar niveles de comunión en este sentido. Por ejemplo, cuando compartimos un estudio bíblico, cuando compartimos como lo que viene este mes, por ejemplo, donde vamos a poder tener un asado, sushi, pizza, cosas, tiene que ser comida, tiene que haber comida y comida buena. Entonces, nos vamos a reunir y vamos a pasar un tiempo de conversar. Ese es un grado de comunión y en ciertos momentos nos sirve muchísimo y es el puntapié inicial, es donde podemos empezar. Pero luego hay un grado de comunión que es un poco más profundo, que es cuando compartimos una misión. Juntos compartimos, por ejemplo, un proyecto de misericordia. Y entonces juntos hacemos algo para ir en ayuda de otros. Y cuando empezamos a juntarnos para una misión, es un grado más profundo de comunión. Pero hay un grado que es por sobre todo excelente en comunión, que es cuando compartimos el sufrimiento juntos, cuando nos ayudamos unos a otros a compartir y a llevar las cargas. Ese grado de comunión es el más profundo, es el nivel más grande de comunión que tú y yo podemos experimentar. Gálatas 6:2 dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Es un nivel muy intenso de comunión cuando empezamos a empatizar, a tener compasión de nuestros hermanos cuando están pasando por un tiempo difícil. Ese es un grado mucho más profundo de comunión. ¿Estás tú experimentando una vida de compasión? Dios nos invita esta tarde a crecer en este tercer punto, una comunión verdadera. En la comunión verdadera podemos experimentar compasión. Finalmente, en la comunión verdadera experimentamos misericordia. Misericordia. La comunión se genera cuando la misericordia triunfa sobre la justicia. No sé de dónde, no sé cuándo parte esto, pero en algún punto de nuestras vidas tenemos la tendencia, en nuestra vida cristiana, tenemos la tendencia a desviarnos de los principios bíblicos y entonces queremos que la justicia de Dios se ejecute con otros. Y para nosotros, la misericordia. Es decir, Señor, que tu justicia se haga con esa persona. Pero para mí, no, para mí misericordia. Bueno, eso no está bien. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, tengan paciencia unos con otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Si alguien te ofende con razón o sin querer,
con un objetivo en mente, sin querer te ofende, discúlpalo. Pero cuando alguien te haga una herida, alguien te hiera, debes aprender a perdonar. Tienes que aprender a perdonar a las personas que te generan heridas. Y curiosamente, dentro de la comunidad cristiana, también podemos herirnos unos a otros. Eso es totalmente factible. Nadie se puede sorprender. Oh, pero si en la iglesia, ¿cómo en la iglesia? Bueno, sí, va a pasar, porque como te decía la semana pasada, tenemos un letrero en nuestra espalda que dice, estoy en construcción, a ratos te voy a hacer molesto, no estoy terminado. El que empezó la buena obra será fiel en terminarla el día de Jesucristo, y eso no ha ocurrido todavía, y por lo tanto todavía seguimos con un cerro de defectos. Por lo tanto, necesitamos experimentar misericordia. La comunión verdadera se experimenta la misericordia. La misericordia. ¿Cómo ser, cómo tener más misericordia con otros? Bueno, la clave está en Colosenses 3:13, lo que leía recién, porque dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Podemos tener más misericordia recordando cuánto Dios nos ha perdonado, cuánto Dios nos ha aguantado. Siempre digo, de mí el Señor se tendría que haber cansado hace mucho tiempo, hace mucho rato, que Dios se tendría que haber aburrido de mí. Sin embargo, me sigue con su amor, me sigue perdonando cada vez que vengo a Él arrepentido, con un corazón arrepentido, me sigue perdonando, me sigue dando otra oportunidad todos los días, amanezco y digo, wow, hoy tengo una nueva oportunidad. Cada vez que meditamos en eso, nuestro corazón comienza a llenarse de misericordia. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Muchas personas son renuentes a perdonar porque confunden el perdón con la confianza. Y esto es muy común, confundir el perdón con la confianza. El perdón tiene que ver con el pasado, la confianza con el futuro. Entonces dice, pero ¿cómo lo voy a perdonar si ni siquiera se ha arrepentido? Ni siquiera me ha venido a pedir perdón. Bueno, tienes que perdonar inmediatamente porque tiene que ver contigo y tiene que ver con soltar las riendas del pasado. Pero Dios no te ordena que vuelvas a confiar, porque eso es con el tiempo. Y eso sí tenemos que llevar un registro. Tú no puedes perdonar a alguien, no significa darle permiso para que te basuree, para que haga lo que quiera contigo. No, 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 no. Perdonar tiene que ver con soltar el pasado para que tú seas libre. La persona que te hirió probablemente hasta se olvidó que lo hizo, pero cada vez que tú lo recuerdas, vuelves a sentir el dolor en tu corazón. Por eso Dios te dice, mira, deshazte de eso, no te sirve, eso es tóxico. Perdona, deja de tener rencor y perdona. Pero es que lo sigue haciendo. Bueno, no tienes por qué volver a confiar en esa persona, a no ser que dé muestras reales y sinceras, y el Señor te va a ayudar en ese proceso de entender cuando la persona realmente cambió y está arrepentida. Pero si no ha cambiado y no está arrepentida y sigue cometiendo los mismos errores, tienes todo el permiso de no volver a confiar. Y no tienes por qué volver a restaurar la relación, pero lo debes perdonar. No confundas el perdón con la confianza. Tienes todo derecho a no volver a confiar en alguien que ha vivido fallando, pero lo debes perdonar. Así que si te cuesta perdonar, quizás pon ojo en eso. No estamos hablando de permitir que vuelvan a herir tu corazón. Estamos hablando de que tú puedas soltar el pasado. Y para eso también nuestro grupo Vida está para ayudarnos en ese proceso. Está para ayudarnos en todo ese ciclo. Hagamos un resumen. Hay una comunión que es verdadera y hay una comunión que es falsa, que es superficial. Esa comunión por la general la podemos experimentar en cualquier lado, si cualquier lado nos puede ofrecer un momento de pasar un tiempo juntos. Pero ¿quieres experimentar la comunión bíblica? Primero, en la comunión verdadera experimentamos autenticidad. Podemos ser lo que somos y podemos expresar nuestro dolor, nuestras debilidades, nuestros fracasos, y lo podemos hacer en confianza.
En la comunión verdadera podemos experimentar reciprocidad unos a otros. Recuerda eso, unos a otros. Si no estamos experimentando esa vida, no estamos realmente viviendo en comunión. Número tres, en la comunión verdadera vamos a experimentar la compasión, el ponernos en los zapatos de la otra persona, el entender sus sentimientos y no decir, mire, y por la cuestión que anda triste. ¿Te ha pasado eso? Qué fome escuchar eso cuando uno expresa algo y dice, mire, por la cuestión. Bueno, es verdad, a veces las cosas que nos preocupan son ridículas, sí, digamos, pero aún así necesitamos ponernos en los zapatos de esa persona. Quizás nosotros en las mismas circunstancias andaríamos peor. Así que en la verdadera comunión experimentamos compasión y finalmente experimentamos misericordia. Vamos perdonando, vamos disculpando si nos ofendieron y vamos perdonando si nos han generado una herida. Como conclusión, amigos, por más de 2000 años los cristianos se las han arreglado para estar en un grupo pequeño. De alguna u otra forma, buscan reunirse regularmente. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por deporte. Según la nueva versión Josué habla hoy, dice la Biblia, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congreguémonos, juntémonos hasta que Cristo venga. Necesitamos experimentar, lo vuelvo a decir, porque en esa unión se experimenta la intención de Dios para su nueva creación, los códigos nuevos que Él tiene para su nueva creación, los nuevos códigos que gobernarán lo nuevo. Hoy no están, pero en la iglesia se genera esa pequeña unión entre el cielo y la tierra, donde experimentamos esa intención de Dios. Hay muchos otros beneficios de estar en un grupo vida. Yo me he beneficiado y de a poco con mi esposa hemos ido dando pasos en el grupo de nuestro amigo Edu. Aprovecho de honrarlo porque de verdad admiro su compromiso con el grupo vida. Admiro su compromiso porque no falla nunca, siempre está ahí eh, y es muy serio a la hora de llevar su grupo. A pesar de que anda echando la talla todo el día, es muy serio porque nunca falla. Queremos mucho a nuestros amigos porque es el primer grupo donde llegamos y es donde hemos permanecido, que nos queremos mucho y de a poco hemos ido formando esa comunidad de aceptación, de misericordia, de compasión. Falta mucho, esto no se da de la noche a la mañana. Podría alguno pensar de que esto nace como de cierta forma artificial. Puede ser, pero si tú y yo nos esforzamos, acuérdate lo que dice la Biblia, esforcémonos, vamos a experimentar el beneficio de estar en un grupo vida, en un grupo pequeño en el cual podemos vivir la vida juntos. Vamos a orar y le vamos a dar gracias por esto y vamos a pasar entonces a nuestros grupos para que podamos conversar y compartir y hablar un poco. Así que bien, vamos a orar.